Este día ha llegado. Vamos a un lugar donde todos han soñado estar. Me refiero, por supuesto, a Esparta, uno de los estados más duros de la historia. Hoy vamos a trabajar en fortalecer nuestros abdominales y nos uniremos al liderazgo del rey Leónidas para luchar contra los persas y descubrir cómo fue realmente la hazaña de los 300 espartanos. Desafortunadamente, la vida real es muy diferente de lo que se muestra en las películas y los videojuegos. Por eso nuestro proyecto es tan importante, ¿verdad? Escriban en los comentarios si les gustaría viajar a Esparta y prepárense, porque será muy duro. Comencemos con un dato histórico. El propio nombre Esparta no es del todo exacto y se consolidó gracias a los romanos. Miren cualquier escudo espartano. En él se ve claramente la letra lambda, que en griego se pronuncia como lambda. La cuestión es que los espartanos no se llamaban a sí mismos espartanos, sino lacedemonios, en honor a la ciudad de Lacedemón, con acento en la última sílaba. Con el tiempo, la ciudad comenzó a llamarse Esparta con más frecuencia, lo que dio lugar al nombre moderno. Otro mito es la idea de Esparta como una ciudad cerrada. No, amigos. Esparta fue un estado que existió durante casi 1000 años, desde el siglo XI hasta el I antes de nuestra era. En ese tiempo, había muchos estados en Grecia, y nuestra Esparta estaba en el sur de la península del Peloponeso, en una región conocida como Laconia. Por cierto, la expresión discurso lacónico viene de allí, ya que los espartanos no eran propensos a hablar demasiado. Allí nació nuestro espartano Carlos. No se sorprendan, el nombre Carlos puede sonar inusual para Esparta, pero podría ser un nombre adaptado en un relato moderno. Estamos en torno al año 480 a.C., y Esparta es más fuerte que nunca. El estado extiende su influencia por casi toda la península del Peloponeso. Cerca se encuentra el estado de Atenas, con el que Esparta no se lleva bien, pero el principal problema no son los atenienses. Al este se encuentra el vasto imperio aqueménida, comúnmente conocido como los persas. Ellos no entienden las disputas griegas y buscan conquistar toda la tierra griega. Esta es una amenaza seria, ya que los persas tienen muchos más recursos, personas y unidad, mientras que Grecia está compuesta por muchos estados pequeños que solo se unen ante un peligro común. Sin embargo, los persas finalmente fueron derrotados. ¿Por qué? Porque para los griegos, el arte de la guerra era sagrado, y para los espartanos, era el sentido de la vida. Nuestro Carlos es un homoyoi típico, como se llamaba en Esparta a los ciudadanos plenos. También había trabajadores comunes, llamados mofaces, y neodamodes, que eran ciudadanos a medias. Sin embargo, el destino más duro era el de los ilotas, la casta más pobre de los espartanos, que principalmente se dedicaban a la agricultura. Eran algo intermedio entre siervos y esclavos. Pero la estructura de Esparta era más compleja que en otros estados. Por ejemplo, la familia de Carlos podía tener una decena de ilotas con tierras bajo su mando. Según la ley, debían entregar a la familia de Carlos un porcentaje fijo de la cosecha, y este porcentaje no se podía cambiar. Carlos tuvo suerte de nacer ciudadano de Esparta, ya que había 10 ilotas por cada ciudadano, que a menudo se rebelaban. Estas rebeliones se reprimían con extrema brutalidad, y una vez al año los gobernantes espartanos incluso declaraban la guerra a los ilotas para sofocar a los más rebeldes y mantener a los demás bajo control. ¿Sí? No han oído mal. Los espartanos prácticamente se declaraban la guerra a sí mismos, porque en este estado todo estaba subordinado a un único objetivo: la guerra. Carlos, como otros niños, dejó su familia a la edad de 7 años y fue a un cuartel. Allí los chicos espartanos se agrupaban y se les enseñaba arte militar, deportes e incluso lectura y escritura, lo que era raro para la época. Siempre estaban bajo la supervisión de un mentor adulto. Los niños andaban descalzos y usaban la misma ropa en invierno y verano. Su dieta era extremadamente escasa. Todos los adolescentes comían un caldo especial llamado melanas, que era carne de cerdo cocida en sangre con un toque de vinagre.
Este plato era casi incomible, y los niños a menudo pasaban hambre, lo que era alentado por el Estado. En Esparta reinaba el culto a la simplicidad y la fuerza, y nadie impedía que los adolescentes robaran. El castigo por robar era severo, pero aquellos que no eran atrapados eran elogiados por su astucia. Ahora nos dirigimos a los mitos. Uno de los más conocidos dice que los niños no aptos para el servicio militar eran arrojados desde una montaña. Esta historia se difundió gracias al filósofo Plutarco, quien en el siglo I de nuestra era afirmaba que los niños sospechosos eran arrojados desde un acantilado sin el consentimiento de los padres. Sin embargo, los historiadores griegos a menudo exageraban. En realidad, la práctica del infanticidio era común no solo en Esparta, sino también en otras regiones de Grecia y Roma. Pero solo se aplicaba a los niños gravemente enfermos para librarlos del sufrimiento. Para los ciudadanos moderadamente discapacitados existía una casta especial, los hipomeiones. Estas personas no eran muy respetadas, pero tampoco se las arrojaba desde una montaña. Además, los arqueólogos han investigado todos los desfiladeros donde supuestamente se arrojaban a los niños, y no han encontrado restos allí. Volvamos a Carlos. Hasta los 12 años, los niños iban sin ropa, dormían en camas de paja en el cuartel, y en los días fríos ponían ortigas en la paja, que quemaban la piel calentándola. Esto ayudaba a los niños a sobrevivir para que a los 17 años pudieran pasar la última prueba: escalar el templo de Artemisa. Estaba ubicado en lo alto de una montaña, y la prueba consistía en soportar una brutal flagelación. El chico debía soportar numerosos golpes de látigo que solo se detenían tras la primera sangre. Si el espartano gritaba de dolor, los golpes continuaban incluso después de que sangrara, volviéndose aún más intensos. Este era el examen final para los guerreros espartanos. Carlos resultó ser un verdadero guerrero y aprobó el examen con honores. Sin embargo, esto solo le daba derecho a dejar el cuartel y aparecer en público. A los 17 años, Carlos apenas comenzaba su servicio militar. Para entender su dificultad, hablemos de su salario. Como ya mencionamos, incluso una buena comida en Esparta se consideraba un lujo, por lo que la expresión dieta espartana no es solo una frase. Al mes, Carlos recibía una ración estándar: 3,5 cubos de cebada, 2,5 kilos de queso, 1 kilo de dátiles y unos 5 litros de vino. Si lo comparamos con lo que recibían los legionarios romanos o los samuráis, la situación es bastante triste. Carlos, como otros guerreros espartanos, también recibía varios bastones de metal que pesaban 625 gramos cada uno. Pero esta es otra historia. En su intento de evitar el lujo y la desigualdad, el legislador espartano Licurgo ideó una solución interesante. Acumular plata y oro era castigado con la muerte, y el dinero en Esparta consistía en estos bastones de hierro. Cada uno pesaba 625 gramos, y para comprar algo valioso, había que llevar dinero en grandes cantidades. De este modo, cualquier transacción importante se volvía pública. Era imposible transportar tal cantidad de dinero de manera discreta, y si la transacción se hacía pública, uno podía interesarse en sus detalles y descubrir de dónde provenía el dinero. Los forasteros de otros países no podían comprar nada con sus monedas de oro y plata. Los espartanos las miraban con horror. Este sistema prácticamente erradicó la corrupción, el robo y el asalto. ¿Cuál era el sentido de aceptar un soborno si para guardar el dinero se necesitaba construir un granero, lo que atraería atención? Así que Carlos, además de su escasa dieta, recibía varios bastones. Con ellos podía comprar un poco de carne y sobrevivir de alguna manera mientras se entrenaba diariamente, ya que un guerrero espartano valía por 10 otros soldados, y este principio debía mantenerse. En la película 300 espartanos, el equipo de los guerreros se muestra con bastante precisión. Nuestro Carlos, como cualquier hoplita fuertemente armado, llevaba un escudo redondo, un casco, una coraza en el pecho y grebas. Aunque en la película los espartanos se muestran con el torso desnudo,
En realidad esto no era seguro. Además de los guerreros fuertemente armados, había infantería ligera, armada con lanzas, arcos y jabalinas. Estos tipos sabían usar cualquier arma, ya que desde los 7 años se les enseñaba el arte de la guerra. La estructura del ejército espartano era única, y algunos de sus elementos se siguen utilizando hoy en día. Una formación lineal precisa, una disciplina estricta y una fuerza física increíble hacían del ejército espartano casi invencible. La falange, compuesta por 8 filas de profundidad, podía extenderse por 1 kilómetro, y hasta el año 371 a.C. se consideraba que vencer a una formación así era físicamente imposible. La razón es simple. A diferencia de otros ejércitos, los espartanos no construían fortificaciones, simplemente avanzaban, confiando en su fuerza bruta. En esto superaban a cualquier adversario. Volvamos a Carlos. Estamos en el año 480 a.C. y la guerra con los persas está en pleno apogeo. Esparta está gobernada por el rey Leónidas, quien, como todos, es un excelente guerrero. Todos conocen la película 300 espartanos, y no vamos a repetir hechos conocidos, sino que nos centraremos en las diferencias entre la película y la realidad. Supongamos que Carlos estaba entre los 300 espartanos, junto con el rey Leónidas, que realmente luchó en la primera línea. Carlos defendió el paso de las Termópilas contra el ejército persa. Esto era lógico, considerando el tamaño de los dos estados. Según diversas estimaciones, había hasta 250,000 persas en las Termópilas, enfrentándose a solo 7,000 guerreros griegos. Cabe destacar que el número de espartanos no es casual. 300 hombres eran la guardia personal del rey y los guerreros más selectos. De hecho, resistieron durante 2 días a un ejército que los superaba en número por 20 veces. Tal vez hubieran luchado más tiempo si no fuera por el residente local Efialtes, que por dinero le contó a los persas sobre un camino montañoso que les permitió rodear las posiciones griegas. Sin embargo, la inteligencia espartana no dormía, y Leónidas fue el primero en enterarse. Envió a todo el ejército de regreso a casa, quedándose solo con 300 hoplitas de la Guardia Real. Pero esto no fue una decisión romántica, sino una táctica calculada. En Esparta no había mayor deshonra que retirarse del campo de batalla sin una orden. Leónidas, como rey, no podía darse una orden a sí mismo, por lo que decidió quedarse y luchar hasta el final. Y nuestro Carlos también decidió compartir su destino. La película 300 espartanos omitió un detalle importante. Además de los espartanos, otros griegos voluntariamente decidieron quedarse a luchar, incluyendo 700 tebanos y 400 tespios. También lucharon junto a los espartanos los ilotas, de quienes ya hablamos. No se conoce el número exacto de esclavos, pero en las campañas cumplían el papel de infantería ligera, y esto está históricamente documentado. Por lo tanto, no eran 300, sino alrededor de 1,500 hombres los que se enfrentaron al ejército de Jerjes. Pero esto no resta valor a su hazaña, ya que esos pocos mataron a unos 5,000 persas, incluyendo a los inmortales, la élite del ejército persa. En 3 días murieron alrededor de 4,000 griegos, y las bajas persas fueron 5 veces mayores, gracias a la resistencia y el espíritu de lucha de los espartanos. Más tarde, los griegos ganarían la guerra y firmarían una paz favorable. No debemos lamentar la suerte de Carlos. Su vida no fue fácil, y morir en batalla era el mayor honor para un espartano. Por ejemplo, uno de los 300 espartanos, Aristodemo, estaba enfermo durante la batalla, y Leónidas lo envió a un pueblo para recibir tratamiento. Cuando el rey y la guardia real murieron, Aristodemo regresó a Esparta, donde fue apodado Aristodemo el Cobarde. Incluso sus hazañas posteriores no cambiaron la opinión de la sociedad sobre él. Un año después, en 479 a.C., otro espartano, Pausanias, lideró al ejército griego en la batalla final contra los persas en la ciudad de Platea.
Esta batalla terminó con una derrota total para los persas, a pesar de su superioridad numérica. Aristodemo, uno de los 300 espartanos originales, se convirtió en un héroe de la batalla, pero ni siquiera eso mejoró su estatus en la sociedad. En conclusión, un dato interesante. Si los niños en Esparta se preparaban desde la infancia para la guerra, las niñas lo hacían para la maternidad. Su vida era mucho más fácil. Las niñas eran enseñadas a leer, a practicar deportes, y se les prestaba especial atención a su salud. En cierto sentido, Esparta puede considerarse precursora del feminismo, ya que las mujeres espartanas sabían manejar armas al igual que los hombres. Esto ocurrió hace varios miles de años, y apenas hace 100 años en algunos países, las mujeres ni siquiera tenían derecho al voto. Esto demuestra que el progreso es relativo. Por muy dura que fuera la vida de los espartanos, siempre tendrán un lugar en la historia. Esto es todo por hoy. Si les gustó transformarse en un espartano, no olviden mencionarlo y sugerir a sus héroes para futuros episodios en los comentarios. Tal vez les gustaría convertirse en un cruzado, legionario o samurái. Escriban. Hasta la próxima, amigos.